Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a arrancar con la materia, con métodos numéricos. En esta primera parte de la primer clase, lo que vamos a ver es cómo se representan los números en una computadora. Es necesario para poder trabajar con cosas numéricas. Así que arranquemos. Yo soy Julieta Mateucci y ahora empiezo con todo. Bueno, vamos a mirar este programa de Python. Este es un programa muy sencillo que toma dos números, arma una funcioncita que toma dos números y devuelve la suma de ambos. Y después lo ejecutamos. Muy simple y nos muestra la respuesta. Y ahora yo te pregunto, ¿qué pasará si lo corremos con 0,1 y 0,2? Bueno, dado que suma, uno podría decir, la respuesta tiene que darme 0,3. Pero mira qué pasa cuando lo ejecuto. Ingresé el 0,1, ingresé el 0,2. Y la respuesta no me dio 0,3 redondito. Hay un 4 después de un montón de ceros. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá entra la idea del cómputo numérico, de las cuentas con números. Porque todas las cuentas, todos los cálculos que vamos a hacer involucran números. Y los números, como ya sabes de todas las otras materias de matemática, pueden ser racionales o irracionales. Estos son los números reales. Y pasa algo, que el conjunto de los números reales no es numerable. El concepto de numerable vos no lo viste seguramente, pero básicamente significa que puedo asignarle a cada número real, en este caso, un número natural. Si yo los pudiera ordenar de alguna forma, aunque sea un orden raro, en donde yo digo, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, eso va a querer decir que tiene la misma cantidad de elementos que los números naturales. Eso se llama un conjunto numerable. Y eso no pasa con los números reales, aunque sí con los racionales, pero los irracionales empezaron a molestar un poco y ahora pasa que no se puede. Eso lleva un problema, porque si pudiéramos numerar los números, nada, si bien voy a tener infinitos números, al menos yo voy a poder tener vacío, digamos, de alguna manera, entre un número y un siguiente. Pero acá no pasa. Entonces entran en juego las distintas formas de representar a los números. Y para eso tenemos distintas bases. Las más usuales son la base 10, que es la que usamos para contar, la base 20, que venía de los mayas, la 60 de los babilonios, y que todavía usamos, por ejemplo, para medir grados, minutos y segundos, y las horas, la base 2 binaria y la base 16, que se llama hexadecimal. Bueno, el sistema en base 2, que no es para nada natural para nosotros seres humanos me refiero, es para las computadoras el más cómodo de todos. Porque como la computadora en el fondo es una serie de circuitos en donde hay cablecitos, uno va a decir que por algún cablecito pasa o no pasa corriente. Y eso se traduce en un 0 o en un 1. Entonces, todo se puede traducir en dos símbolos, dos señales. El pasa corriente, no pasa corriente. Y ahí tenemos la cadena de ceros y unos, un sistema binario. Entonces, el sistema en base 2 me dice que todo número real, incluso con decimales, incluso los irracionales, van a tener representación en base 2. De hecho, van a tener representación en cualquier base, pero a nosotros no nos va a interesar cualquier base. Y es más, 1, 0, lo que en la base 10 normal le llamamos 10, el 1, 0 siempre es la representación del número en esa misma base. Eso quiere decir que 1, 0 es el 10 en la base 10. 1, 0 va a ser como se escribe el 2 en la base 2. 1, 0 es como se escribe el 16 en la base hexadecimal. Y así con el resto. Bueno, vamos a tener que aprender a convertir números. Vamos a empezar con los naturales. Los naturales se pueden descomponer en base 10 como me había enseñado la maestra de primer grado, solo que en lugar de usar 10 a la alguna potencia, a mí me habían enseñado con triangulitos, circulitos, unidades, decenas y centenas. Pero es exactamente lo mismo. El de 61
no es otra cosa que una unidad y 6 decenas. Bueno, a las unidades, nosotros ahora que somos más grandes, las llamamos 10 a la 0. Y a las decenas, 10 a la 1. Y si hubiera centenas, 10 a la 2. Bueno, vamos a dividir números. Por ejemplo, supongamos que tengo el 11 y lo divido por 2. Sí, de la misma forma que la maestra me había enseñado allá lejos ese tiempo. Esto me da un 5, que me queda un resto 1. Y voy a volver a dividir este 5 una vez más y una vez más, mientras pueda. Ahora me da 2 y vuelvo a dividir y me da 1. Ya no puedo volver a dividir, no con enteros al menos. Bueno, ese último 1 que conseguimos fue el resultado de dividir por 2 3 veces. Ahí aparece un 2 al cubo. El 0 fue el resto de dividir por 2 2 veces. El otro 1, como yendo de abajo para arriba. Y eso me da la escritura del número 11 en base 2. Esto viene de dividir el 2, el número, sucesivamente por 2, por 3 si estuviéramos trabajando en base 3, por 5 si estuviéramos trabajando en base 5, y la cantidad de veces que se divide es lo que me termina dando la potencia a la cual está elevada ese numerito de la base. Ahora ya no tenemos unidades, decenas y centenas, sino que tendríamos unidades 2 a la 1, que sería el equivalente a las decenas, solo que no es decena porque no viene de 10. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y el último cociente seguido de todos los restos es el resultado final. Y es al revés porque el último vino de dividirlo 3 veces. Como la reconstrucción. Ahora, ¿qué pasa con los números racionales? ¿Cómo hacemos esta conversión? Bueno, pensemos en el 11 cuartos. El 11 cuartos es, si yo hago la división, 2,75. Esto en base 10. Y eso sería el 2 en base 10 más el 0,75 en base 10. Y pasa exactamente lo mismo. Lo que ocurre ahora es que tenemos potencias negativas. Se me va a quedar, el 2 es una unidad, 2 a la 10 por 10 a la 0. El 7 ya es la primera del lado de los negativos. Entonces voy a tener un 10 a la menos 1, unos décimos. Después voy a tener centésimos y así milésimos y vamos a ir agregando. Y para eso vamos a tener las potencias 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, una por cada lugar decimal. Bueno, ahora va a pasar más o menos lo mismo con los binarios. En otra forma, lo que hicimos fue descomponer esto recién. El 2,75 lo descompusimos como 2 y la parte decimal por separado. Unas llevaban potencias enteras positivas y las otras, o 0, y las otras potencias enteras pero negativas. En binario va a pasar exactamente lo mismo. Voy a tener al 11 con su representación decimal, al 4 con su representación decimal. Fíjense que en este caso es un 1 seguido de 2 ceros, por lo tanto, vale lo mismo que pasaba antes. La coma la puedo correr. Y como estoy dividiendo, y acá vienen muchas comillas, aunque ustedes no me estén viendo, por 100 sería, eso en decimales me corría la coma a 2 lugares. Acá pasa lo mismo. Por eso, al hacer la división, me queda el 10,11 o 10,11. Esto ya en base a 2. Y lo separo igual que habíamos separado el 2,75. Lo separo en una primera parte con la parte entera y otra parte con potencias negativas en la parte mal llamada decimal. De nuevo, voy a usar la palabra decimal, pero entendamos que decimal viene de 10. Bien, la parte no entera sería. Y acá me queda el 1 por 2 a la 1, el 0 por 2 a la 0, y después la parte no entera, 1 por 2 a la menos 1, 1 por 2 a la menos 2. Entonces, así como el 2,75 lo habíamos separado, acá puedo hacer lo mismo. ¿Cómo construyo esto? Bueno, ¿cómo lo paso de otra forma? El 0,75, la parte entera ya sabemos pasarla,
Piensen en esto, estoy pasándolo a base 2, ahora el 0,75. El 0,75 sería, multiplico por 2. ¿Vieron que cuando estábamos pasando la parte entera íbamos haciendo divisiones sucesivas del 2? Bueno, cuando pasamos la parte no entera, lo que vamos a hacer es multiplicaciones sucesivas por 2, por 3 o por la base que fuere. Entonces acá yo voy a agarrar el 0,75 y lo voy a multiplicar por 2. Eso me da un 1,5 y lo vuelvo a separar, parte entera y decimal. Y repito el procedimiento. A la parte decimal la vuelvo a multiplicar por 2. Y separo parte entera y decimal. Y si hubiera parte decimal que no sea solo 0, vuelvo a repetir el procedimiento. Y lo que me queda, que estos son los dos unos, es justo lo que está del otro lado de la coma. Es el 10,11 sería. Vamos de nuevo. Supongamos que tenemos el 93 cuartos. Si lo paso de manera tradicional o lo descompongo de manera tradicional, esto es 23,25. Es decir, 23 en la parte entera, 25 en la parte no entera. Eso es en base 10. Voy a hacer la misma conversión de las dos partes en base 2. Yo lo hice por un lado, me quedó ese número arriba, el 10111101, en base 2, que corresponde al 93, y nuevamente me quedó un 100, un 100, en base 2. Corro 2 lugares la coma y me queda ese número en su forma decimal. Pero si lo pensara de la otra manera, yo tengo que cambiar el 23 a binario, dividiendo sucesivamente por 2, eso me da el 10111, que si se fijan es lo que está a la izquierda de la coma. Y ahora voy a empezar a multiplicar por 2 la parte decimal. Teníamos un 25. Bueno, lo multiplico por 2, me queda parte entera 0, parte no entera 0,5. Y a ese 0,5 lo vuelvo a multiplicar. Multiplico por 2, me queda 1. Esto ya no tiene parte no entera. Esto sería el 1 más el 0, que en realidad es el 0,0. Y los dos enteros que me quedaron después de multiplicar por 2, leyéndolos en este sentido, me dan la parte no entera del número binario. ¿Se entendió? Bien, y acá pasa algo raro con el 0,1, porque cuando trato de hacer esto con un 0,1, yo voy multiplicando por 2, por ejemplo, me va a pasar, y van a observar, que como en un momento dado nunca se termina esto. Voy a multiplicar por 2, me va a quedar un 0,2, luego ese 0,2 lo vuelvo a multiplicar por 2, me va a quedar un 0,4, luego a eso lo vuelvo a multiplicar por 2, me queda un 0,8, y cuando lo vuelvo a multiplicar me queda un 0,6, y cuando lo vuelvo a multiplicar vuelve a quedar un 0,2, porque me queda un 1,2. Y entonces ya volvimos a un ciclo. Eso es un número periódico. El 0,1 en su representación binaria es periódico. Entonces, yo voy a tener que recortar en algún lugar y eso me da un error por redondeo. Con solo escribir 0,1, un número tan chico como un 0,1, no puedo escribir todos los decimales. Por eso hay un error que siempre va a pasar. De hecho, en binario, los únicos números que no son periódicos son los que en el denominador, cuando lo escribimos como fracción, me da una potencia de 2. Los ejemplos anteriores tenían un 4 en el denominador. Por eso abajo era 1 seguido de algunos ceros. Entonces ahí era un 1 con 2 ceros, podíamos correr la coma y listo. Pero si no tienen una potencia de 2 en el denominador, el número va a ser periódico. Algo parecido pasa en números normales en base 10. Los que no tienen escritura decimal son los que no se pueden descomponer ni con 5 ni con 2, que son los factores del 10. Pero eso te lo dejo como dato de color. Entonces, ¿para qué usamos binarios y para casi cualquier cosa tenemos decimales periódicos? Bueno, porque para la computadora es muy, muy fácil. Porque todos son circuitos.
Y si trabajáramos con decimales, dentro de la compu tendríamos que trabajar con mucha memoria, muchos circuitos de conversiones, y haría que todo esto consuma mucho más recursos. Así que vamos a tener que vivir y aceptar el hecho de que hay que poner un poco de cuidado cada vez que vamos a tener que trabajar con números. Bien, vamos a hablar ahora de casos puntuales de cómo se representan. Supongamos que tenemos una computadora con palabra de memoria de 32 bits. Seguramente viste en algún momento dado cuando tenés que descargar algún programa que te dicen elegí la versión de tu Windows, por ejemplo, y es versión de 32 o de 64 bits. Eso es qué tan larga es una palabra, entre comillas, para la computadora. La mayoría de nosotros trabajamos con computadoras que tienen Windows de 64 bits, pero las más viejitas trabajan todavía con Windows o con algún otro sistema operativo con palabras de 32. Un bit es o un 0 o un 1. Entonces representa cosas, cada carácter, cada número, cada dígito, cada letra, con una cadena de 32 ceros o unos, o 64 si estuviéramos trabajando con 64. Ahora vamos a hacer los ejemplos con 32 para que no tengamos que trabajar con tantos números, pero la lógica es la misma. Si yo pienso cuántos números puedo guardar ahí, bueno, si en cada uno de estos dígitos tengo 32 posiciones y en cada una de ellas puedo poner un 0 o un 1, tengo 2 a la 32 posibilidades. Como incluyo al 0, el número más grande va a ser 2 a la 32 menos 1. Tengo 2 a la 32 posibilidades de representación, pero el número más grande es 1 menos. Bueno, eso es re chiquito. Porque si encima quiero poner números negativos y le saco un dígito más, un bit, para el signo, se me redujo en menos 2 a la 31 más 1 y 2 a la 31 menos 1. Y esto es solo para enteros. Si quisiera poner parte decimal, tendríamos que separar de alguna forma. Y durante mucho tiempo en la historia, que todavía se usa en algunos campos, agarran estos 32 bits y alguien dijo, bueno, pongamos 1 para el signo, 15 para la parte entera y 16 para lo que sigue no entero. Y ahí redujimos un montón. Está bien, podemos poner decimales ahora, pero el intervalo en el que se pueden representar los números es muy chico. Piensen en los números con los que se pueden trabajar en, por ejemplo, algo como química, que son unidades muy pequeñas, o algo como física, que son unidades muy grandes, sobre todo si estamos trabajando con unidades astronómicas, por ejemplo. Literalmente, distancias de la astronomía. Esto se llama representación por punto fijo, donde uno establece exactamente la cantidad de bits que va para cada parte, para la parte de signo, para la parte entera y para la parte no entera. Bueno, pero la memoria que tenemos en nuestras computadoras, aún la computadora más potente que podríamos llegar a tener, es limitada. Y nunca vamos a poder almacenar, guardar ni trabajar la precisión infinita que tienen los números reales. No importa cómo representemos esto, no importa si lo trabajamos con fracciones, si lo trabajamos con decimales, siempre vamos a tener que cortar algo. Porque de hecho, entre el 0 y el 1 hay infinitos números reales. Yo no voy a poder representar infinitos números. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta precisión necesito? ¿Necesito trabajar? ¿Me tengo que centrar en los números más chiquitos que 0, que tengan muchos decimales, o en números mucho más grandes? Bueno, ahí entra el problema que hablé recién. Si estoy hablando de un ingeniero que está construyendo una autopista, la verdad es que no importa si tiene la autopista 10 metros o 10 metros, 0,000001 de ancho. Lo que mida esa persona, ese ingeniero o ese constructor, no son son muy específicos, pero no al nivel de un cuarto o un quinto decimal. Sin embargo, si yo estuviera trabajando en un microchip o trabajando con unidades químicas,
ese 0,001 es un montón. Porque esa persona que está diseñando o fabricando microchips, 0,1 es enorme, es astronómico. Y por otro lado, también tenemos a los físicos que al mismo tiempo pueden tener que trabajar con unidades como la velocidad de la luz y al mismo tiempo con la constante de gravitación universal. En un mismo cálculo van a tener que trabajar con números muy grandes y muy pequeños. Entonces, la idea de que el punto fijo y fraccionario no es útil porque siempre alguien sale perdiendo. Entonces ahí apareció la idea del formato, la representación de números con punto flotante o con coma flotante. Entonces, ¿qué es este punto flotante? Bueno, los números ¿vieron cuando ustedes hacen alguna cuenta rara o no rara, pero que tenga muchos decimales o números muy grandes, en la calculadora me empieza a aparecer la notación científica? Bueno, los números en punto flotante es algo parecido. Porque la idea va a ser descomponer al número en varias partes. Por un lado, lo que se llama mantisa, que también se la llama coeficiente o significando, que es básicamente la parte entera, la parte más significativa del mundo. Si esa mantisa es positiva, representará un número positivo. Y si esa mantisa es negativa, representará un número negativo. Y después vamos a tener un exponente. No vamos a tener la parte decimal directamente. Vamos a tener un exponente que me va a decir cuántos lugares tengo que correr la coma. O el punto decimal. O punto binario sería en realidad. Es como una notación científica, en donde la mantisa va a ser un número entre 1 y 10. Si te fijas en la calculadora, cada vez que haces alguna cuenta de algo grande, siempre aparece 1, bla, 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 o 2, algo, y el exponente. Bueno, eso es lo que pasa en base 10. En base 2 va a pasar exactamente lo mismo, solo que la parte de la mantisa va a ser un número entre 1 y 2. O sea, un 1, algo. Entonces, acá entra un estándar que hubo un montón de gente de ingeniería que se juntó y determinó este estándar que se llama IEEE 754 y fue desarrollado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en el año 1985. Entonces dijeron, bueno, vamos a homogeneizar esto. Entonces, los formatos más comunes, dijimos, son palabras de 32 o de 64 bits. Y lo que establecieron fue lo siguiente. Precisión sencilla, que es lo de 32, va a tener 23 bits para la mantisa más 1 de signo. Esto 23 más 1 es como la parte entera que me va a representar. Y para el exponente le va a dedicar 8 bits. Esto, si uno hiciera las cuentas de cuál es el número más grande que se puede representar y cuál es el más pequeño, me da un margen bastante bueno. Porque el número más grande en valor absoluto es 3,4 por 10 a la 38. Es un número enorme, mucho más grande que los que podíamos representar con punto fijo. Y el más pequeño, de nuevo, en módulo, en valor absoluto, es el 1,2 por 10 a la menos 38. Esto con precisión simple. Y miren los números con precisión de 64 bits. Llegan hasta el orden del 324. En negativo, o sea, para la parte decimal, y en orden del 308 para la parte entera sería. Más el signo. Pero acá hay algunas peculiaridades a tener en cuenta. La sentencia de bits, como en el primero, va a ser siempre primero el del signo, luego el exponente, no la parte de la mantisa, primero viene el exponente escrito y después vamos a escribir lo que sería la mantisa o la parte de entera. El exponente no lo vamos a tener con signo. Para no gastar un signo, un bit en signo, lo que se hace es correrlo. Se le suma o se le resta un 127 o un 1023
que en este caso es el 2 a la 8 y el 2 a la 10, corriéndolo un poquito, para que incluya, nosotros vamos a hacer esta cuenta, le vamos a restar o sumar dependiendo del paso que estemos haciendo, si queremos pasar de binario a decimal o de decimal a binario, y ahí este corrimiento nos gana bits. Esto se llama sesgo de corrimiento o corrimiento por sesgo. Y como todos en binario van a ser 1, lo vamos a eliminar. Ya todos sabemos que todo esto es un 1, algo, porque eran números que tenían que estar entre el 1 y el 2. Entonces, si todos vamos a arrancar con un 1, 1, algo, bueno, ignoro ese 1 y ya viene dado de fábrica. Todos arrancamos con un 1, entonces ni siquiera lo escribo. Es como cuando resolvías un sistema de ecuaciones y si era homogéneo, es decir, toda la parte independiente cero, no la pones, aunque sabes que está, acá pasa lo mismo. Bueno, y ahora se asume que el bit significativo, dijimos, es 1, y que hay valores diferentes, en cierta forma, para un 0 positivo o un 0 negativo, pero mientras todos sean ceros, los consideramos. Como si fueran iguales, digo, ¿no? Y vamos a tener valores no numéricos, lo que significa, lo que se suele escribir como NaN, not a number, que va a ser cuando el exponente está todos llenados con unos y la mantisa no son todos ceros. Ahí hay un problema y entonces eso, problema digo, eso es un código interno que dice cosas como no son números. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo alguna cuenta y nos diera infinito, si estuviéramos explotando el universo al dividir por cero. Vamos con ejemplo de todo. Supongamos que quiero pasar el 1204,5 a número en notación de punto flotante de simple, o sea, con 32 bits. Lo que vamos a tener que hacer es primero identificar el signo, luego buscar el exponente con 8 bits y la mantisa con 23. Primer paso, vamos a pasar todo esto a binario. Paso el 1204, me da ese número, paso la parte fraccionaria, este es 0,5, que me da un 0,1, y lo armo, como armamos antes. Me queda este número. Luego lo vamos a normalizar. Normalizar es correr la coma hasta que me quede el 1, algo. Y ahí contamos las veces que se corrió la coma. En este caso la corremos 10 veces. Se la cuenta. 1 para el 1. 2 ceros, ahí tenemos 3. Otro 1, 4. Otro 0, 5. 2 unos, 6, 7. Otro 0, 8. Otro 1, 9. Y tenemos el 0, 10. Y el exponente. Ahora, ese 10 que me quedó 2 a la 10, ese 10 le voy a sumar el corrimiento, este sesgo, me da 137 y eso es el que voy a escribir en forma binaria. Y luego la mantisa. A la mantisa dijimos, le ignoramos el primer dígito porque todos van a ser 1, o sea, saco ese 1 y completo con ceros hasta llegar a los 23. En este caso teníamos 10 dígitos. Bueno, sigo completando hasta el 23. Entonces, su representación en punto flotante va a ser primero el signo del bit, el bit del signo, quiero decir, perdón. Luego el exponente, que son los 8 bits que siguen, y finalmente los últimos 23 de la mantisa. Yo acá lo separé con coma para que quedara ordenado, no hace falta. De hecho, en la computadora no se separa con coma, son todos de corrido, ya sabiendo que el primero corresponde al signo, 0 positivo, 1 negativo, luego vienen 8 para el exponente, que de nuevo, si hace falta, se completa con ceros, y después la mantisa
con los que correspondan completando con ceros. Vamos con otro ejemplo. Este es un número entero, coma 0, pero lo vamos a trabajar igual. La parte entera la paso a decimal, a binario. La parte fraccionaria sigue siendo 0. Corremos la coma todo lo que haga falta hasta llegar al 1, acá se corrió 12 veces. Luego a ese 12 se le suma el 127 del sesgo, dando un 139 que se pasa a binario. Finalmente se completa la mantisa volando el primer 1 y completando los 23 bits con ceros. Y así nos queda la representación en punto flotante. ¿Qué pasa con la suma ahora? Bueno, si yo quisiera sumar en punto flotante, supongamos estos dos números, lo primero que vamos a tener que hacer es lo mismo que hacía yo en primer grado. La maestra me hacía alinear las cosas en una casita, unidades con unidades, decena con decena. Bueno, acá pasa lo mismo. Vamos a agarrar el exponente más grande, en este caso es el del 12, y al otro número lo vamos a correr, le vamos a correr la coma hasta que quede con el mismo exponente. A la derecha se pueden ir agregando ceros, a la izquierda no, entonces solo vamos corriendo. Corriendo la coma implica agregar ceros, pero no libremente. Y ahora sumamos, como sería la unidad con la unidad, la decena con la decena, alineados. Y como 1 más 1 es 2 y el 2 se representa con un 10, cuando tenemos 1 más 1 nos llevamos 1. Fíjate, 1 más nada 1, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, siempre vamos de derecha a izquierda. 1 más nada 1, 0 más 0, 0, 1 más 1, 0 y me llevo 1. Ese 1 que me llevé con el 1 me da 10 de nuevo, pongo el 0, me llevo 1, nuevamente 1 más 1 es 10, pongo el 0, llevo 1, 1 más 1 es 10, más 1 es 11 sería con nuestro lenguaje, pongo el 1 y me llevo 1 y así. Si hace falta, porque me pasé, por ahí en el último me quedaba un 1 más 1 y me paso 1 y me quedan 2 en la parte entera, vuelvo a normalizar y si no, ahí me quedó el resultado. Resultado que por supuesto después se podría pasar en su notación de eh, punto flotante. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si lo quiero pasar a decimal? Tengo este número, es la misma idea. Fíjense que primero descompongo el 1,0111100001111 con los exponentes con base 2. 1 por 2 a la 0, 1 por 2 a la menos 1, 1 menos 2. Y todo eso está multiplicado por 2 a la 12. Distribuimos el 2 a la 12. Y bueno, hacemos las cuentas. 2 a la 12 es 4096, 2 a la 10 es 1024. Y son suma de potencias de 2. No todas, porque algunas están multiplicadas por 0. Ahí no las puse directamente. Y eso me da el 6023, que es el mismo resultado. Vamos a ir redondeando esto con la parte de redondeo. Dado que los números en punto flotante tienen un número finito de bits, no se pueden representar todos los números que existen. Entonces es necesario redondear. Y hay distintos tipos de redondeo. Podemos truncar, por ejemplo, decir corto acá, el 3,7 será 3, el menos 2,9 será un menos 2, como si no me importara la parte decimal. Redondeo hacia arriba y redondeo hacia abajo, que ahí va a depender si redondeo, su nombre nos dice, hacia arriba o hacia abajo. Ojo que el menos 2,1, piensen en la recta numérica, se redondea a menos 3. Redondeo al más cercano, que es lo que normalmente uno hace con las notas. Si es menos de 0,5, se redondea para arriba. Si es más,
menos para abajo. El redondeo más cercano con paridad, ahí va a depender, se redondea al par más cercano. Por ejemplo, un 2,5 se redondea al 2, porque el 2 ya era un par. Mientras que el 3,5 se redondea para arriba, porque el 3 es impar, entonces se redondea al par más cercano. Y esto nos lleva a cometer distintos tipos de errores, errores que ya vienen de fábrica, digo, por redondeo. Podemos medir los errores como un error absoluto, que es literalmente la diferencia en valor absoluto, por supuesto, en módulo, entre el valor que yo tengo, que calculé, que medí, y el valor real. Vamos a trabajar mucho con estos errores a lo largo de la materia. El error relativo, que es más o menos lo mismo que el anterior, solo que ahora lo trabajamos, lo pasamos a fracción, en donde dividimos por el original, por el valor de verdad, digo, ¿no? Si al anterior lo multiplico por 100, lo transformo en un error porcentual. Y en general, este relativo y porcentual suelen ser preferidos porque me dice algo más, no solo el cuánto me equivoqué. Si yo digo que un precio, por ejemplo, aumentó en 1.000 pesos, bueno, para poder saber si eso es mucho o poco, 1.000 pesos no me dice nada. Ahora, si yo digo que ese 1.000 pesos fue el cómo cambió el boleto de colectivo, es un montón. Ahora, si yo digo que eso es el precio en el que cambió, por ejemplo, el valor de una computadora, es re poco. Ahí viene la parte relativa y lo que podríamos pasar a porcentual. En general, aunque los números, cuando los representamos en puntos flotantes están aislados, son pequeños, las operaciones cuando uno hace pueden llegar a incrementar mucho los errores. Y ahí uno va a empezar a ver cuáles son los errores que se cometen. Por ejemplo, la multiplicación y la división, como en el fondo, si yo lo tengo representado con una especie de notación científica, puedo operar con los exponentes, restando, sumando exponentes, son operaciones que causan un poco más de seguridad, hay menos errores. Mientras que con las sumas y restas son operaciones que pueden dar mucho error en muy poco tiempo. Porque sobre todo si estoy sumando números muy, muy grandes con números muy, muy chicos. Ahí los valores pequeños se pierden ante la magnitud del grande. Bien, vamos a continuar ahora sí trabajando con la compu. Nos vemos en el próximo video.